Carlos Tejo, Gonzalo Rojas, que ya estuvo con nosotros en el reportaje del hackeo, y con la doctora Andrea Slashevsky, ¿está bien dicho? Sí, perfecto. Neuróloga, doctora en ciencias, subdirectora de Gero Chile. ¿Qué es lo que es Gero Chile? Centro de Geriatría. Gerociencia, salud mental y metabolismo. ¿Está bien? Sí, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco del Alzheimer después de este reportaje que apareció en la revista Sábado, que siempre tiene golpes periodísticos y siempre en realidad nos está sorprendiendo con su reportaje, una gran revista Sábado. Y narra el caso en el reportaje de Augusto Góngora, un conductor de televisión, periodista, qué sé yo, que está con Paulina Urrutia, su pareja, que es una gran actriz también. ¿Usted atiende a Augusto Góngora? Sí, yo he sido parte de su equipo tratante. Ya. ¿Y cuál es el estado de él en la actualidad? No, yo me refería al caso Arturo Góngora y de Paulina en el marco de la revista, el reportaje de la revista El Sábado, y estuve autorizada para hablar de ello en el marco del reportaje de la revista El Sábado, y en otras condiciones me parece que la mínima prudencia no referirme a ellos en otros espacios públicos. Pero en el marco de la revista, ¿qué le pareció? ¿Qué repercusión tuvo? Yo creo que ellos tuvieron un coraje enorme. Por primera vez en nuestro país atreverse a decir vivo con Alzheimer. Son enfermedades terriblemente estigmatizadas, en que la gente de cierta manera siente una cierta vergüenza en decir que vivo con Alzheimer, y reportajes así son esenciales para mostrar que uno puede vivir con Alzheimer y seguir siendo persona. Pero, y doctora, eso es muy importante. ¿Cómo puedo yo saber que tengo Alzheimer para ir al doctor? ¿Qué tengo que sentir para ir a un doctor y decirle me siento raro, se me olvidan las cosas? ¿Cómo es? Bueno, la mayoría de las veces, bien, no siempre, no es la misma persona que siente sus dificultades, aunque las personas pueden sentirlas, pero también el entorno. Y lo que es característico del Alzheimer y otras formas de demencia con enfermedades cerebrales es que uno empieza a presentar un declive, un deterioro de sus capacidades cognitivas. Y eso es muy importante porque cuando se habla del Alzheimer todos empezamos a pensar en nuestra memoria y nos damos cuenta que nuestra memoria es bien frágil. Todos nos olvidamos de cosas y lo normal es olvidarse de cosas. Pero la característica del Alzheimer propiamente tal, que esos olvidos que son parte de lo cotidiano, se empiezan a hacer cada vez más frecuentes y se empiezan a hacer a diario. Y no solamente son diarios, sino que representan un aumento significativo en relación a los olvidos de antes y empiezan a impactar el diario vivir. Pero al final es terrible, doctora, porque al final no conocen a nadie. Yo creo que todo depende cómo uno define la palabra terrible y cómo uno se define. No son enfermedades fáciles, ninguna enfermedad... Muy amigable. Bueno, es difícil entonces, sí, porque se le olvida todo, no conocen a las personas. Sí, yo no quiero minimizar lo que significa vivir con Alzheimer. En ningún caso quiero decir que es entretenido y bueno vivir con Alzheimer, y en ningún caso, pero creo que también un poco parte de la enseñanza de esta enfermedad es que hay que vivir con enfermedades que comprometen nuestro cerebro. Es difícil, pero no hay que pensar que es un drama inconmensurable. Una última pregunta, para que los demás participantes tengan también la posibilidad de preguntar. ¿Cuánto demora la enfermedad del Alzheimer desde su inicio, en general, un promedio, hasta cuando ya están en una situación muy desmejorada? En general se habla en promedio que la sobrevida, cuando se hace el diagnóstico de Alzheimer, el diagnóstico clínico, y la persona muere por Alzheimer, se habla de una sobrevida en promedio de 10 años, pero es muy, muy variable. Correcto. Doctora, con un afán netamente ilustrativo y casi pedagógico, ¿sí? Me gustaría saber cuán importante es la participación de la familia en la contención de alguien que empieza a sufrir esta enfermedad del olvido cuando la memoria se vuelve desierta. Bueno, la enfermedad del cerebro y en especial el Alzheimer son enfermedades que nos plantean una manera diferente de ver la medicina, porque no solamente un paciente frente a un equipo de salud, frente a un médico, sino es un paciente y todo el entorno. Y el sello del Alzheimer y otras demencias es que la persona, en la medida que tiene ese declive de sus capacidades cognitivas, va a requerir la asistencia de otro para desenvolverse en el diario vivir. ¿Y qué significa eso? Que son enfermedades que no solamente comprometen a una persona, sino
comprometen un entorno y particularmente una persona que llamamos el cuidador principal, mayoritariamente mujeres, que va a tener cada vez que dedicar más tiempo a asistir, a ayudar a la otra persona para desenvolverse en el diario vivir. Y es obvio que es una tarea ardua para la cual no estamos preparados y que si no consideramos en la atención tanto al paciente como al cuidador, ese cuidador va a empezar a tener impactos negativos en su salud. Porque hacerse cargo, acompañar a una persona con Alzheimer no es fácil y hay que prepararse, hay que darse el tiempo y también hay que descansar. Y de ahí es muy importante considerar que todo lo que se hace en términos de la atención siempre consideran al paciente y a su entorno. Aparte del costo emocional que tiene, que usted ha expresado muy bien, que es evidente, el costo económico. La gente en su casa quizás, Alfredo, no maneja la información y puede estar a portas, porque esta enfermedad parece que cada día tiene más, y voy a llamar de la siguiente forma, más víctimas. ¿Es una enfermedad cara? ¿A dónde uno puede acudir, especialmente aquellas familias que no tienen todos los recursos materiales para tratar de llevar esta enfermedad dentro de un marco armonioso? Es una enfermedad cara. Hay estudios, el próximo promedio se está hablando, hay un estudio que lo hicimos en dólares, para hacer una idea, que estamos hablando de unos $7.000 mensuales asociados al cuidado de una persona con Alzheimer. $7.000. Sí, pero lo más importante, el mayor costo es si nosotros valorizamos las horas de cuidado por el familiar. O sea, si por ejemplo yo tengo a mi mamá con Alzheimer y yo paso cierto número de horas al día cuidando, eso si yo no tuviera que contratar a otra persona que me reemplazaría. Si yo le pongo un valor monetario a mi tiempo, la mayoría del costo del cuidado de las personas con Alzheimer es ese costo que llamamos indirecto, horas de cuidado, el 70-80%. Esto es muy diferente de otros países desarrollados, que la proporción de costo, el costo indirecto versus el costo por ir al médico, comprar medicamentos, es diferente. En otros países aproximadamente 50-60% el costo es por acceder a servicios de salud o a cuidadores profesionales. ¿Y qué nos está reflejando? Que la mayoría del costo en Chile es el costo indirecto, que finalmente no estamos prestando a una atención de salud, no estamos ayudando como país de manera importante a las personas con Alzheimer. Ahora no estamos ayudando. Estamos más bien llamado ese. Sí, pero estamos empezando a ayudar. Estamos empezando a ayudar y en ese sentido como país nos podemos felicitar que en 2017 el Ministerio de Salud implementó el Plan Nacional de Demencia, que es una política pública desde el Ministerio de Salud para ayudar a las personas con demencia. Actualmente está implementado básicamente en 3 regiones del país y esperamos que se siga extendiendo. Doctora, ¿qué efecto produce en la persona cuando se da cuenta de que llega a los niveles que usted explicó, de pérdida de memoria, de capacidades cognitivas? ¿Qué pasa con la persona cuando se da cuenta y cuando va al médico y le dan el diagnóstico? Bueno, ahí hay una cosa que hacen que estas enfermedades sean un poquito bizarra de cierta manera, porque no solamente las personas pierden su memoria, pero en muchos casos también de cierta manera se daña nuestra capacidad de darnos cuenta. O sea, nuestro cerebro no solamente nos permite memorizar, nos permite interactuar, hablar, pero también nuestro cerebro es el órgano fundamental que nos permite vernos y saber cómo estamos. Y frecuentemente en el Alzheimer hay una pérdida de la autoconciencia. De cierta manera yo les digo a mis pacientes me dice que yo me estoy olvidando, pero yo no noto que me olvido, es que yo me olvido de que me olvido. Eso hace que las personas piensan que minimizan, que niegan. No es que minimicen ni niegan, sino no son capaces muchas veces de evaluarse y ver sus dificultades. ¿Cuáles son las capacidades cognitivas que se pierden? El Alzheimer existen en múltiples formas, pero la más típica empieza a perderse la memoria. Y después, cuando uno son olvidos que se hacen recurrentes, las personas empiezan a olvidar las conversaciones, se ponen repetitivos, pierden objetos, les cuesta orientarse en lugares no familiares. No sé si vieron la película Still Alice, que es una película de una mujer con Alzheimer, y ahí hay una escena increíble que ella está corriendo y se pierde en un lugar que de hecho ella conocía.
y después se puede alterar el lenguaje, el juicio. Perdón, un segundo. Ágil, puntual y cuidadoso. Así es el servicio de radiotaxis al minuto, para que usted llegue seguro y a tiempo a su destino. Todos nuestros vehículos y tarifas son regulados por el Ministerio de Transporte. Atención a clientes particulares y convenios con empresas. Llámenos con toda confianza, cada día mejor se los recomienda. Teléfono 225-193-300, 225-193-300 o info@alminuto.cl. Gonzalo. Sí, quería preguntarle, ¿esta falta de autoconciencia evita o disminuye de alguna manera el sufrimiento? No se sabe en verdad. Ahora esa falta de autoconciencia no es todo nada. En esta enfermedad y en ninguna enfermedad todo es nada. Uno ve que las personas en momentos no se dan cuenta, en otros momentos se dan, da la impresión que quizás sí, pero es variable. Las cosas no es que siempre uno pierda la conciencia y muchas veces son los mismos pacientes, sobre todo en etapas iniciales, que consultan. ¿El Alzheimer se da más en hombres o en mujeres? No hay un riesgo asociado al sexo muy significativo, pero como las mujeres vivimos más y el principal factor de riesgo es la edad, aunque no son una enfermedad... ¿A qué edad se da? Se da sobre todo, en fondo, se pueden dar incluso muy joven, hay casos de 40, 50 años, pero a mayor edad más posibilidades. Y hablamos que sobre los 65 años se habla de un 5% de la población y sobre los 80 años 40% de la población de Alzheimer y otras demencias. Y como decía, como las mujeres vivimos más, hay más mujeres para tener. Pero ahí hay una cosa muy importante que hay que saber. Envejecer no significa que yo voy a tener Alzheimer y otras demencias. Fondo, la mayoría de las personas envejecen sin demencia, son una patología. Y el otro elemento muy importante es que la mayoría de las personas envejecen sin un cambio muy... Obviamente cuesta hacer más cosas, pero no hay un deterioro significativo de la memoria. Cuando una persona de edad empieza a presentar un deterioro significativo de su memoria, hay que consultar porque es una patología y hay que estudiarlo. Doctora, las personas que yo conocí con Alzheimer son personas que durante su vida de adulta y profesional han estado siempre vinculados a los libros, de estudiar. El caso de la señora Yolanda Montesino, mi primera jefa, el caso de Augusto Góngora. ¿Tiene alguna relación o no el hecho de que tanto trabajo intelectual hace que sea más posible el hecho de que se gatille esta enfermedad del olvido? Más bien lo contrario, yo creo que ahí hay lo que llama un sesgo de que probablemente... es como a partir de los dos casos, sí, claro, sí. estoy induciendo de casos particulares, capaz que intento establecer un principio general, pero ¿es al revés? Es al revés. Fondo, hay un concepto que nosotros llamamos el concepto de reserva cognitiva. Si vemos nuestro cerebro como una gran pelota y la experiencia de vida, la educación permite que nuestra pelota esté más inflada. Y a mayor nivel educacional, mientras más mantenerse activo, menos posibilidad de tener demencia. ¿Cuál es el tratamiento que se sigue a una persona que se le diagnostica definitivamente que tiene Alzheimer? Hay acá una cosa muy importante. En el día de hoy no hay cura. No hay nada, ningún medicamento que yo pueda tomar para detener o eliminar la enfermedad. Pero la ausencia de cura no significa ausencia de tratamiento. Y se sabe que hay montones de cosas que se pueden hacer para aprender a vivir mejor con la enfermedad, mejorar la calidad de vida, tanto del paciente como su entorno. Y en ese sentido yo quizá me gusta referirme al Plan Nacional de Demencia, porque el Plan Nacional de Demencia en Chile está pensado en que equipos multidisciplinarios, en cuales intervengan psicólogos, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, médicos, en conjunto trabajen viendo cuáles son las problemáticas de las personas y cómo uno puede educarlos y ayudarlos a mantenerse funcionalmente el mayor tiempo posible, y también cómo uno puede ayudar a que el entorno entienda la enfermedad y no tenga consecuencias negativas. Por ejemplo, nosotros dentro del Plan Nacional de Demencia se instaló, tuvimos la suerte que en el hospital que yo trabajo, en el Hospital Salvador, hay una de las primeras unidades de memoria del Plan Nacional de Demencia y que está funcionando desde el año pasado, y a mí como médico neurólogo significó un cambio radical en mis condiciones de trabajo, porque de trabajar sola frente a un paciente ahora somos todo un equipo en que ayudamos a las personas a vivir mejor con la enfermedad. Creo que es muy importante
son enfermedades duras, pero no significa que no hay nada que hacer. Hay mucho que hacer para vivir mejor con la enfermedad y eso no es... ¿Cómo se vive mejor con la enfermedad? Bueno, primero aceptándola. Puede ser súper difícil, en el fondo yo le estoy diciendo... A nadie nos gustaría tener Alzheimer, pero yo creo que a nadie nos gustaría tener cáncer, a nadie nos gustaría tener una serie de enfermedades. Y parte de darse cuenta de que está ahí, parte de darse cuenta de que uno no la va a detener, uno no la va a revertir, y lo que queda es asumir la enfermedad y tratar de vivir con ella, no queda otra. Y cuando uno logra, de cierta manera, asumir esa nueva condición, la persona, cuando uno no se hace falsas esperanzas, yo creo que uno puede... Cuando uno baja sus expectativas en sentido que no espera una cura, pero cuando uno aumenta esa expectativa diciendo, bueno, es una nueva realidad y vamos a enfrentar y tratar de vivir con esa realidad, no me voy a avergonzar, no voy a salir del espacio público, voy a tratar de seguir participando, no voy a aislar a la persona, quizás podemos vivir mejor. ¿Hay posibilidades futuras de algún remedio, alguna cura para el Alzheimer? Espero, y yo creo que se está investigando, y espero sinceramente que sí. Lo último, ¿está en el auge? No, y se está pidiendo, el gobierno de hecho desde hace años se está hablando de que haya Alzheimer al auge, y ahí hay un punto que para nosotros es fundamental. ¿Cuál, doctora? Es que el auge no puede solamente asegurar el diagnóstico. En fin, si el auge asegure solamente que vayamos y establezcamos diagnóstico, es ser realmente cruel. El auge tiene que asegurar el diagnóstico y los cuidados a lo largo de la enfermedad, de la primera etapa a los cuidados de fin de vida. Y mientras ocurre eso, doctora, ¿qué podemos, la señora que está en su casa, usted que quiere saber, cómo podemos promover la plasticidad neuronal, seguir haciendo conexiones? ¿Hay algún tipo que usted nos diga como un dato práctico? Haga puzzles, escuche música, memorice palabras, juegue a rompecabezas, pinte mandalas. Trate de leer. Sí, hay muchas cosas que nos permiten disminuir el riesgo. Y incluso si uno empieza a edades bastante tardías, hay estudios que han salido, por ejemplo, un estudio llamado Finger en Finlandia, que ha mostrado que mantenerse intelectualmente activo, socialmente activo, físicamente activo, tener una dieta mediterránea, controlar los factores de riesgo cardiovascular, o sea, todo lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro, disminuye la posibilidad de tener Alzheimer. El reportaje dice que Augusto Góngora ya no puede leer. Las enfermedades van avanzando y uno va aprendiendo. ¿Y se pierde la capacidad de lectura? Algunos pacientes sí, otros no. Es una enfermedad extremadamente heterogénea. Perfecto, le quiero agradecer su gentileza. Flores de www. Muchas gracias. Se me cayó el micrófono por quinta vez. Lo tengo aquí en la mano. www.floresadomicilio.cl www.floresadomicilio.cl y un tratamiento de belleza donde Sonia Fernández. Muchas gracias por su gentileza. Muchas gracias. Yo, si me permite, primero agradecerlo por la invitación, y yo creo que también cuando hablamos de esas enfermedades siempre pensamos en salud, siempre pensamos en lo que pueden hacer los otros para nosotros. Yo creo que primero tenemos que pensar nosotros como sociedad qué podemos hacer para no excluir a las personas con Alzheimer del espacio público. Un problema es tan frecuente que nos concierne a toda la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Carlos, gracias. ¿Con qué vienes tú? ¿Con Luis Miguel? Luis Miguel... Ya. Dejémoslo en suspenso. Vámonos al futuro con Patricio Pernal.